¿Preparados para ver qué le hacemos a esta pequeña caja de papel maché? Soy Yolanda de Creados con Pasión. ¡Comenzamos! Pensando ya en el próximo Día de los Enamorados, aunque este trabajo también nos sirve para el Día de la Madre o cualquier bonito detalle que queramos tener, vamos a tunear, cambiar el aspecto a una simple y sencilla cajita de papel maché. Esta la he encontrado en un bazar muy económica, pero si no tenéis este tipo de caja, son muy sencillas de realizar. Os dejo en la cajita de información del vídeo los enlaces a dos trabajos de dos compañeras, Amparo Lacruz y Yoli, de Manualidades con Yoli, donde realizan cajas con cartón o con diferentes materiales con forma de corazón. La base de la caja, como ya la tengo realizada, no necesita ninguna preparación especial. Voy a pintarla con pinturas acrílicas, con los dos tonos que estáis viendo, un vainilla y un marrón óxido. Un par de manos de cada color, dejando secar bien entre capa y capa, y aunque al principio no pinto el interior ni de la tapa ni de la base, después veréis en el resultado final que sí que le doy un par de manos a cada una de las piezas. Voy a aprovechar uno de los troqueles que me enviaron desde LifeScrap con forma de corazón y un bonito repujado, pero podemos realizar este mismo trabajo con un chipboard, cualquier otro troquel que tengamos y que se adapte o que podamos recortar a la forma. Esto es una idea, pero quería que vierais que hay muchas diferentes maneras de utilizar los troqueles. Y vamos ya a meternos en faena. Habéis visto que tengo ya dos piezas troqueladas y cortadas en cartulina craft de alto gramaje. Y la tercera aún no la he sacado del troquel. Nos ayudamos de algo punzante y para que me resulte más sencillo y fácil, aprovecho que está toda la cartulina dentro, voy retirando todas las piezas que no voy a necesitar del troquel, me quedo, ya sabéis, con aquellas que tienen formas curiosas y bonitas que puedo utilizar, por ejemplo, en algún otro trabajo steampunk. Y por último, retiro la figura completamente troquelada. Y es que me gusta muchísimo este diseño. Recuperamos las tres piezas troqueladas y las vamos a pegar entre sí con cola blanca. Voy a utilizar este dosificador de punta tan finita y apañada. Si no disponéis de ello, con un pincel y mucho cuidado podéis ir extendiendo la cola. Voy a ir por partes, ya que la figura tiene mucha filigrana y quiero que quede perfectamente colocada una pieza sobre otra. Por partes iré extendiendo la cola y ajustando todas las zonas para que las tres piezas me queden perfectas. Colocaré primero una y a continuación la segunda. Si nos hemos excedido con la cantidad de cola, es importante limpiar bien para mantener la forma del enrejado. Y una vez las tres capas están acopladas, dejaremos secar bien e incluso podemos colocar un peso encima de las piezas mientras secan para que la pieza no coja forma. Ya se ha secado por completo, mirad qué bonita queda perfecta, como si fuera una única pieza troquelada y tiene un grosor que me gusta. Podríamos incluso ponerle una cuarta pieza más, pero para mí es suficiente. Y le vamos a dar color, voy a darle un par de manos de la misma pintura acrílica color óxido mezclada con un poquito de cola blanca para proteger y endurecer las piezas de cartulina. Es importante asegurarnos de cubrir bien toda la pieza, pero no dejar ninguna película que tape de nuevo el diseño. Una vez que extiendo la capa, levanto, me aseguro de que ha llegado bien la pintura a todos los rincones y la dejo secar. Podéis ver qué bonito y uniforme ha quedado el color. Vamos a dejar esto a un lado y vamos a continuar con la base, la caja. Para decorar la base de la caja voy a utilizar una plantilla o stencil con este motivo que estáis viendo. Es muy bonito, pero la plantilla
de calidad bastante pobre. Escojo el diseño que quiero transferir, le coloco alrededor cinta carrocera, podéis utilizar cinta masking o washi tape para proteger y solo transferir la parte del diseño que deseo. Y a continuación la fijo a la zona donde quiero colocarla. Empiezo por el pico del corazón. Como quiero que quede a un lado y al otro, centrado, coloco la plantilla, transfiero la primera mitad. Ya sabéis que podemos hacerlo con un tampón descargado o un pincel. El arabesco que tiene esta plantilla es muy chiquitito y prefiero hacerlo con un pincel pequeño. Una vez he terminado la primera mitad, ajusto bien al siguiente lado del pico y transfiero el motivo. En esta técnica no quiero que quede una superficie igualada de color, sino unas zonas más desgastadas, otras menos. E iré moviendo la plantilla alrededor de toda la superficie, haciéndole una bonita cenefa. Y para rizar el rizo, el motivo lo he colocado boca arriba y boca abajo, ya que una vez que tenga la tapa puesta no se va a ver la parte superior. Terminado el stencil, le falta algo a este diseño, podemos continuar haciéndole algún dibujito con la misma plantilla o, como en mi caso, que he decidido hacerle unos pequeños puntitos. Voy a utilizar un marcapuntos, pero como os he contado en muchas otras ocasiones, podemos utilizar la parte posterior de un palillo de brocheta, el mango de nuestro pincel, de un lápiz, lo que tengamos. Cogemos carga de pintura, marcamos el punto del centro y, sin coger más carga de pintura, 2 o 3 puntos hacia la derecha. Como veis, los puntos siguientes son más pequeños al tener menos carga de pintura. Para el lado contrario, giro la caja, cojo pintura, descargo la primera vez, que sería el punto central, que no lo voy a repetir, y a continuación los 2 o 3 puntos siguientes. Iremos haciendo todo este proceso alrededor de nuestra caja. A la tapa que tenemos con la base vainilla le vamos a marcar las sombras del corazón. Lo vamos a hacer con un pincel biselado y el color marrón óxido. Humedecemos las cerdas del pincel, cogemos carga de pintura en la punta, descargamos sobre la hoja de papel y a continuación pasamos alrededor del corazón colocando el pincel de manera que la carga de pintura quede pegada a la figura. Repetiremos este proceso a lo largo de todo el corazón. Cuando levantamos vemos que se ha transferido esa sombra con la forma de nuestra figura. Realizaremos igualmente este paso sobre el borde de la cajita, tanto en el lado superior como en el inferior. Daremos un ligero sombreado también a la zona interior donde va a ir colocado el corazón. Y para ello, en esta ocasión, voy a utilizar tinta. Primero con un tampón de manera general y después ayudándome de un pequeño pincel, marcando un poquito el arabesco. Para proteger la caja voy a utilizar un barniz en spray, el acabado que más nos guste. En este caso, para que después destaque el diseño que le hacemos a la tapa, voy a utilizar un acabado mate para ambas piezas. Puede ser en spray, como en mi caso, que voy a hacer fuera de cámara, o podéis utilizar también, sin ningún problema, un barniz acrílico. Y llega la hora de darle protagonismo a nuestra figura principal. Utilizando pinturas acrílicas metalizadas, vamos a colorear y dar fondo a la pieza. Para empezar, voy a crearme un pequeño tampón. Con un trozo recortado de una esponja, utilizando una pinza, voy a hacerle un pequeño moñete. Esto nos sirve cuando no tenemos tampones pequeñitos.
Voy a utilizar los 5 tonos que veis en pantalla: cobrizo, oro viejo, champán, plata y galvanizado. Perdonad que al principio la cámara no enfoca bien, empiezo con el plateado, dándole aleatoriamente en algunos lugares de la pieza, sin cubrir por completo, y a continuación, sin cambiar la esponja, voy cogiendo los diferentes tonos para ir manchando y metalizando la pieza. Algunos por encima de otros, al lado. Muy sencillo, muy rápido y muy básico. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Con los colores de base secos vamos a meterle mano a las ceras o pátinas, las de siempre, me habéis visto trabajarlas en otras ocasiones, y a guarrear el dedo. También podéis hacerlo con pincel si sois más finos. Comienzo con la pátina de color naranja, una pequeña cantidad en la yema del dedo, retiro el exceso sobre el papel y a continuación a pequeños toquecitos le vamos pasando a la superficie. Tras los toques del naranja viene el azul, mismo proceso, y espero que se vea en cámara que este tono, al mezclarse con los dorados que habíamos colocado, en lugar de azul adquiere un tono verdoso muy bonito. Que un efecto metalizado destaque por encima del otro o incluso el tono que queramos darle depende de nuestro gusto personal o del proyecto que queramos realizar. Yo quiero que todos se vean más o menos homogéneos y no destaque ninguno de ellos. Pequeños toques muy sutiles y para terminar el dorado, principalmente en los bordes de la pieza y en las figuras más compactas, las flores o los pajaritos. Colocaremos la pieza terminada sobre la tapa con cola blanca, extendiendo muy bien en todas las filigranas del diseño. Y para retirar el exceso y no estropear la base, que no sobresalga mucho en el caso de que nos hayamos excedido con la cola, podemos pasar un fino pincel por encima y así asegurarnos de que la cola ha llegado a todos los puntos. Colocamos, presionamos, si en algún puntito del diseño sale la cola, retiramos. Y yo creo que este trabajo está terminado. Claro, porque ya habíamos visto en el vídeo anterior que a la parte interior de la tapa le habíamos realizado un sello de lacre. Un puntito extra que nos identifica o simplemente complementa un gran trabajo. Ahora queda rellenarla y esperar que la persona que la reciba sepa apreciar el trabajo. ¿Qué os ha parecido? Me despido, vuelvo la semana que viene, creo que con un reciclaje. ¡Chao!